Bien, saludos. Vamos hoy a concluir con la explicación de lo que hemos estado viendo hoy. Sin antes, antes de todo, vamos a ver un breve repaso de lo que hemos estado viendo. Hoy estuvimos en clase trabajando el tema de los artículos definidos, tomando la parte de lo más sencillo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el artículo en plural y en singular. Como ya siempre lo hemos estado viendo, a veces con pinceladas en la clase, hemos dicho que para formar el plural de cualquier palabra o sustantivo, se le aplica o, perdón, y o. Entonces, con ese artículo, con esa palabrita, entonces yo le aplico el plural a cualquier palabra o a cualquier grupo de palabras, en caso de que sea una palabra compuesta. Entonces, aquí ese yo implica puede ser utilizado como los, como las. Entonces, en el singular, en el español, tenemos el y la. El aplica para los cuando está en plural y la aplica para las cuando está en plural también. Pero ¿qué pasa? En el español, perdón, en el creol se complica un poquito el asunto. ¿En qué parte? Que yo tengo dos artículos, pero cuando voy a utilizarlo en creol, voy a tener cinco. Cada uno va a tener su utilidad dependiendo de una regla que se le va a estar dando. Acá tenemos cinco artículos, entonces aquí tenemos cinco reglitas que lo vamos a estar analizando ahora. Ahora bien, otra cosa que deben tener siempre en cuenta, siempre se lo he dicho, los sustantivos y la mayoría de las palabras, o casi todas las palabras en creol, no tienen género. O sea, una palabra se utiliza para, por ejemplo, yo digo la silla, utilizo el artículo la para indicar que silla tiene género femenino, pero en el creol no, no, no hay artículo femenino ni artículo masculino. Los artículos se utilizan, lo que le estoy enseñando aquí, por terminación de palabra, o sea, es por la dicción, cómo suena, no por género. Y eso de género no se hace mucho la diferencia. Por ejemplo, tengo burro en español y el femenino de esa palabra es burra, pero en el creol, buic, buic se utiliza para ambos, para tanto burro como burra. Entonces, así son como que la mayoría de las palabras. Otra parte, eh, tanto el artículo en plural como en el singular se aplican después, oiga bien, después del sustantivo, no va antes. Caso contrario al español. Bien, yo tengo entonces que yo puedo utilizar a como un artículo, tengo a, tengo na, tengo la y tengo la. Cada uno de esos artículos se utilizan dependiendo la terminación de la palabra, en qué termina ese sustantivo. Cuando puedo utilizar la, la se utiliza después, perdón, después de todos los sustantivos que terminan en a, e, i, o, u. Son esas dos o, esa e y o que están en rojo implican los o que es esas vocales que tienen un acento grave. Entonces, para hacer la diferencia, lo colocamos aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo viewer, entonces termina en o, entonces el artículo que le voy a aplicar es a. Fotografía, fotografía, es fotografía, entonces como termina en una vocal, entonces le voy a aplicar a como artículo. Eso implica aquí la fotografía, la oficina, no es por género. Yo tengo aquí a, que es el segundo artículo. ¿Cuándo voy a utilizar a? Después de todos los sustantivos que terminan en vocales nasales. Las vocales nasales son las vocales, perdón, que pueden utilizarse como vocales nasal. Eso es la A, la E y la O. ¿Cómo lo convierto en vocal nasal? Aplicándole la N. Por eso se explicaba en otros videos que el creol tiene más vocales, haciendo el uso de las vocales nasales. Ahora bien, cuando tengo una palabra que termina en A,
termina en E, termina en O, yo le aplico como artículo a. Por ejemplo, publicidad. Esa palabra termina en AN. Se le aplica AN para hacer su sustantivo. Publicidad. P, que es pan. Yo aplico PA, PA, que es el pan. Yo tengo aquí poisson, poisson, que es pez. Entonces, pez, como termina en ON, vocal nasal, se le aplica AN para formar el pez. Bien, la palabra sola es normal, pero cuando le aplico AN, que es A, entonces estoy aplicando es el artículo, el presidente, el pan y el pez. Tenemos el siguiente artículo que es la. ¿Cuándo se utiliza la? Bueno, se utiliza la después de todos los sustantivos que terminan en consonante. La palabra consonante la sabemos. Consonantes como cuáles. Cualquier letra es una consonante. Ahora bien, hay que tener mucha precaución cuando hablamos de consonante, que eso no lo había dicho en clase. Por ejemplo, si tengo una palabra que termina en N, tengo que tener mucho cuidado para ver si no cumple con la regla de, de AN. Por ejemplo, cuando hay que ver si no, tiene, y no es una vocal nasal. Entonces, cuando termino, tengo una palabra que termina en V, en L, en P, en R, entonces yo aplico la para hacer su artículo. Por ejemplo, libro. Entonces, para decir el libro, yo digo libla. Ven que no es por género. Tengo bull, bola, pelota. Entonces, ¿ven? Bula. ¿Por qué? Porque termina en una consonante, en una letra. Y eso es sencillo. Cuando utilizo la, que sería el cuarto artículo, bueno, voy a utilizar la después de todos los sustantivos, cuando todos los sustantivos terminan en AN más M. Por ejemplo, yo tengo yam, yam, ñam, que es ñame, que ñame, hablando de Biblia, ¿no? Ñame, que es ñamla, ñamla. Miren cómo lo aplico aquí. Yo tengo sham, sham, no cham, sino sham, shamla, que es habitación. Entonces, aplicándole la, les digo shamla, que es la habitación. Y por último, tenemos el asunto de cuando utilizamos na, otro artículo. Cuando utilizamos na, después de todos los artículos que terminan en a, i, o, un. Entonces ahí, bueno, por aquí camina. Yo tengo aquí bequina. Aquí termina en in. Entonces se aplica na. Muna. Mun. Termina un. Se le aplica na. Entonces eso es la aplicación de los artículos. Ya se lo vimos en clase, entonces es hacer una breve retroalimentación. Lo que sí quiero explicarle en el día de hoy es, por ejemplo, bueno, en la clase antepasada vimos el tema de las preguntas, vimos qué significa cada una de ellas, qué es quizá, por qué es por quizá, cómo es coma, cuál es qué es, en fin, eso lo vimos en la clase pasada. Voy a hacer quiero hacerle una pequeña aclaración de los artículos. Quiero hacer una pequeña aclaración con el tema de los artículos. Miren, aquí yo tengo esos artículos. Por eso siempre yo he hecho énfasis en explicarle que a veces una palabra se escribe igual, pero no hace la misma función. Yo le he explicado hace unos minutos. Cuando tenemos, perdón, los artículos, vamos a hablar de eso porque lo que me interesa quedarme es este señor aquí. Los artículos se utilizan, se colocan siempre, oigan bien, siempre se colocan después del sustantivo. Miren aquí qué pasa. Yo voy a hacer una pregunta, que es aquí, vamos a hacer normal, que cote la preguntita que hicimos en clase, así mismo lo vamos a hacer. Cabana
Quicote, cabana, y eso es una pregunta. Recuerden el Quicote, que significa que es dónde. ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está la cama? Entonces, yo voy a hacer voy a contestar eso en español para explicarle clarito ese asunto de ese na que está aquí. Vamos a ponérselo en colorcito verde para que hagamos la diferencia. Entonces, voy a responder. Kikoteca banaye es ¿dónde está la cama? Voy a responder eso aquí abajo en español. Vamos a responderlo en español. Va a hacer un espacio. Vamos a poner en la habitación. La cama está en la habitación, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos hasta ahora, la respuesta. Entonces, yo quiero hacer énfasis aquí. Cuando vamos a llevar esa palabra, la frase la habitación quedaría igual. Acuérdense que habitación es sham, sham. Y yo voy a decir que la cama está en la habitación. ¿Por qué yo pongo ese artículo aquí? Ojo, le requiero aquí. Ese na que está aquí lo vamos a utilizar en respuesta a esa pregunta. Pero ¿qué pasa? No lo vamos a utilizar como artículo. Lo vamos a utilizar como artículo y como no artículo. Recuerden, cuando vean esa palabrita delante de un sustantivo, no está haciendo función de artículo, sino que está haciendo función de en, de dentro, por ejemplo. Está en la habitación. Yo quiero responder en la habitación. ¿Dónde está la cama? En la habitación. Sería entonces na, shamna. Miren aquí. Miren aquí cómo lo tengo. Yo le voy a poner aquí esto en colorcito verde y esto se lo voy a poner en colorcito azul para hacer la diferencia. Miren, aquí lo que está en color verde, lo que está en color verde no es artículo. ¿Por qué? Porque está antes del sustantivo. Ahora bien, ¿pero qué función está haciendo? Está haciendo la misma función, pero señores, es la misma función que tiene la palabrita en. Es la misma función de la palabrita en. Por ejemplo, en el carro, na machina, en la casa. Ahí hay que ver. Nakaila. ¿Dónde más? En la escuela. Nalicola. Y por ahí nos vamos. Cuando yo voy a utilizar, y voy a decir que una cosa está en otra cosa, yo utilizo na antes del sustantivo. Recuerden, antes del sustantivo, na es en. Después del sustantivo, na viene siendo un artículo. Y eso es lo que yo quería explicarle en la clase de hoy. Por ejemplo, vamos a ver qué puedo, entonces vamos a utilizar, bueno, sí, aquí está bien señalado, donde na es en para este caso. Vamos a hacer otro ejemplo sencillo para que lo puedan tener en cuenta. Vamos a quitar esto. Vamos a traducir esa oración, que no llega a traducirla. Es donde a la cama. Entonces, aquí se me dijo. Ok, vamos a poner aquí. Habitación, habitación. Entonces, y aquí tenemos entonces ya lo que tenemos por el día de hoy. Podemos hacer esto un poquito, vamos a hacer esto. Entonces vamos a poner ese en como el mismo colorcito que tiene su equivalente acá arriba y sería entonces ya algo perfecto por el día de hoy. ¿Ven? Por el día de hoy. Ay, perdón. Sería perfecto por el día de hoy. Entonces ese la equivale al artículo que está aquí. ¿Ven?
Y lo mismo, lo de Sean queda igual. Entonces, espero que eso quede muy claro. Voy a hacer otra pregunta para hacer eso. Por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿dónde? Ok, vamos a hacer. Y usted la y ¿dónde está el título? Título del cual me refiero aquí, por ejemplo, un título de un cuento no es el título de que se obtiene de una tierra, no. Me refiero, por ejemplo, al título de un cuento, de una historia, de un escrito. Kikutechitlay. ¿Dónde está el título? Bueno, los títulos los encontramos en un cuento, por parte. Los cuentos están siempre en un libro. Entonces, vamos a decirle el cuento, el título está en el libro, ¿verdad? Vamos a responder eso en el libro. Entonces, ¿cómo yo respondería eso aquí? O sea, eso es un ejemplo para ver cómo se emplea el asunto nada. Miren aquí. Miren aquí, tit. El tit, tit aquí es el sustantivo. Bien, al terminar en T, yo aplico la para él, lo que vimos ahorita. Entonces, yo diría entonces, na, libla. ¿Te ve? Y aquí estoy respondiendo a esa pregunta. Na, libla. ¿Qué significa en el libro? Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Entonces, decimos aquí en el libro. Ven qué sencillo y qué motivo es eso de aplicar el sustantivo. Solamente eso es lo que quería explicarle y que le podía quedar de manera clara. Entonces, ya para más adelante seguiremos haciendo más, explicando más cositas que no se nos dé el tiempo en clase. Nada, ha sido todo por hoy. Repasen los vídeos, formulen sus preguntas, hagan ejemplos que hemos estado viendo ahora mismo. Pueden ir haciendo sus ejemplos, copiar textos y no copiar textos, pero hacer sus ejemplos y aplicaciones y me lo pueden mandar que yo se lo copio. Entonces, ha sido todo por hoy. Gracias y Dios me le bendiga.